Hola, 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 muy buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, hacia las naciones. Estamos hoy un día especial, día lunes. Estamos tratando de completar el, el día que no pudimos hacer el día de ayer, así que realmente estamos hoy, día lunes, un día especial, un culto especial, día lunes. Eh, no es como el domingo, pero la palabra era la palabra que estaba para el día de ayer, pero por circunstancias que todos conocen no pudimos darla el día de ayer, así que vamos a hoy a completar la deuda, vamos a saldar la deuda que tenemos, estamos en Amén. deuda con ustedes, así que bueno, los bendecimos. Y bueno, vamos a esperar que se vayan conectando. Y mientras tanto mi esposa los saluda, después va a ir compartiendo el link. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Gracias a todos por, sé que han estado orando por mí. Bueno, gracias. Hoy ya puse el agradecimiento ahí en el Face y en los grupos, que ya estoy mejor. Y bueno, y a veces cuando vienen los ataques vienen así de repente, ¿no? Y bueno, no se planifica nada. No se planifica nada y bueno, es lo que a veces uno tiene que aceptarlo, ¿no? El Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, ¿no? Pero que confiemos porque Él ya ha vencido todas esas cosas, pero la prueba a veces hay que pasar, ¿eh? Yo también acabo de venir con mi mamá de la guardia del HPC, llevarla por una deshidratación, y bueno, y así. Mientras que estemos en este cuerpo, vamos a tener dolencias, vamos a tener enfermedades, vamos a tener circunstancias, pero bueno, tenemos que ser fortalecidos en medio de las pruebas para seguir adelante, ¿no es cierto? Para seguir adelante. Eh, la palabra que el Señor le había dado a mi esposo, bueno, hoy la vamos a compartir con ustedes y bueno, que podamos ser edificados a través de esa palabra. Así que gracias por sus oraciones, los bendecimos a todos, la iglesia de Jesucristo. Así que bueno, vamos a esperar unos momentitos que los hermanos se comiencen a conectar. Es un día lunes, un día de semana, muchos están trabajando, todavía no es domingo. Así que bueno, vamos a esperar unos momentitos mientras que escuchamos una linda alabanza. Vamos a esperar un momentito que se conecten los hermanos, ¿verdad? Amén, amén, amén. Ahí está compartiendo el link. Ya mi esposa en los grupos también de WhatsApp y compartiendo en otros grupos. Usted también comparta. Vamos a hablar hoy un poco de lo que tuvo que ver el día de ayer, el día de, digamos, el final de la Pascua, el día de la resurrección, domingo de resurrección, o el primer día de la semana. Tal vez en nuestro calendario gregoriano nosotros le decimos domingo, pero es el primer día de la semana. El primer día de la semana fue cuando el Señor resucitó. Y por eso es de que nosotros no guardamos el sábado, sino que digamos que guardamos el día domingo, es el día domingo cuando nos reunimos para bendecir el nombre de Dios, para hablar con el Señor y para juntarnos, bueno, para escuchar la palabra, porque eso es realmente lo que el Señor quiere. Así que en este día vamos a hablar de lo que es la resurrección, la resurrección, y vamos a hablar un momento de todo eso y vamos a usar un pasaje bíblico que es el camino de Emaús. Es un pasaje muy conocido. Muchos lo han usado de distintas formas y hoy vamos a explicar un poco lo que es el camino de Emaús. Es una porción de la palabra muy profunda, muy profunda. Y bueno, esperemos hoy poder eh, estar a la altura para poder llevar adelante lo que es el sermón. Así que bueno, mientras se van conectando los hermanos este, y van esperando, este, mientras escuchamos esta alabanza, vamos a ir viendo a través de la palabra todo
a ir viendo a través de la palabra cómo el Señor hablaba a esos discípulos de camino a Emaús, de camino a Emaús, de camino a Emaús. Entonces vamos a ver cómo el Señor se preocupó en estar con ellos, acompañarlos con ellos. Mientras desarrollemos la palabra vamos a ver que muchos de nosotros hemos caminado, hemos hecho ese trayecto, hemos hecho el trayecto del camino de Emaús. Y el título de esta predicación no es el camino a Emaús, sino es vuélvete a Jerusalén, vuélvete a Jerusalén, porque eso es lo que el Señor realmente quería, que volvieran a donde estaban todos los hermanos, donde había ocurrido todo y donde realmente se iba a llevar a cabo el nacimiento de la iglesia. Así que vamos a orar ahora y vamos a entrar a la palabra, así le damos el tiempo que la palabra tiene que tener. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en este día, Señor, te agradecemos por un día más de vida, por un día más en tu presencia. Sí, nos presentamos cada uno de nosotros como iglesia, mis hermanos desde sus hogares, nosotros desde aquí. Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo tome control y dominio de nuestras vidas, te adoramos y te bendecimos, te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, si hay alguna cosa, Señor, que no hemos hecho, Señor, seguramente hemos pecado contra ti, contra tu santidad, Señor, contra nosotros mismos, Padre, por eso perdónanos, nos arrepentimos de corazón de toda falta, Señor, pedimos que nos limpies ahora con la sangre de Cristo, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, yo te entrego la vida de la iglesia, Señor, en tus manos, Señor, la vida de los hermanos que están participando, que están conectados, Señor, escuchando, para poder recibir en este día la administración a través de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, la iglesia, bendice, Señor, también la nación de Israel, Señor. Sabemos que en estos tiempos, Señor, la nación de Israel está siendo, Señor, confundida y engañada, Señor, porque hay ahí un falso Cristo, Señor, que se está presentando en estos momentos, está diciendo que es el Mesías, Señor. Sabemos que por lo que dice tu palabra, que vendrán falsos pastores, falsos maestros, falsos Cristos, Señor, que se levantarán diciendo yo soy el Cristo. Y no, nada que ver, Señor, realmente es doctrina de demonios, doctrina diabólica, Padre, señal de los últimos tiempos, señal de apostasía, Señor, que aún engañarán, Señor, aún a los escogidos y engañarán, Señor, a tu pueblo también, Señor, a una parte de tu pueblo, Padre, ya lo sabemos. Por eso oramos por la nación de Israel, para que las tinieblas retrocedan, para que la luz admirable venga sobre sus vidas, puedas ungir sus ojos con colirios, Señor, y sus vendas puedan caer, Señor, esas tradiciones, Señor, esas ataduras, esas ligaduras, Señor, que el enemigo les ha puesto, Señor, puedan caer ahora, Señor, y tu pueblo, Señor, pueda abrir sus oídos espirituales para poder entender que tú eres Dios, que tú, Señor, has venido, Señor, ya has venido, Señor, y que realmente les pueda resplandecer lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que si el Hijo los libertare, serían verdaderamente libres, ellos también, Señor. Es tu promesa para tu pueblo también, Señor. Por eso bendecimos a la nación de Israel, que en estos días está, Señor, siendo engañada, Señor, por ese supuesto Mesías, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, saca las vendas, Padre. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Señor, resistimos y rechazamos toda obra inmunda de las tinieblas, toda perturbación, toda distracción, todo aquello que el enemigo quiere soltar en este día sobre nuestras vidas, sobre mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, lo rechazamos y lo echamos fuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y nos ponemos en manos de tu Espíritu Santo en este día, para que tú nos estés hablando a cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, te glorificamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente a todos aquellos hermanos que se van conectando. Espero que hayan pasado una buena Pascua. Amén. Como siempre hablamos, la Pascua ni el conejo de Pascua, ni los huevos de Pascua, ni la rosca de Pascua, ni el pescado, y ni nada por el estilo. A veces las tradiciones
se arrastran, las tradiciones se arrastran, y hay personas que no comen carne porque, bueno, dicen, no, pero yo no lo hacía, no quiero hacerlo, y no comen carne, pero sí engañan a su esposa, sí roban, sí adulteran, o sea, montones de cosas, y eso es normal, pero comer pescado en la Pascua, bueno, está mal. Solamente está que bien. usted sea lo único que tiene para comer. Claro, pero si no Entonces, es sí. diferente. Pero igual que los huevos de Pascua, esos son todas Pero son muy creencias. ricos, Son Acá la ricos. hermana Estela hace huevo de Pascua, ojo. Son, Son muy ricos, yo me los como comida. son creencias, ¿no es cierto?, de la gente que ha ido adoptando con el tiempo. Como también está el conejo de Pascua y no sé cuántas Sí, cosas más. La rosca de Pascua, que no sé dónde sale también, ¿no es cierto? Bueno, pero es rica también la rosca de Pascua. Pero usted lo puede Lo comprar y podemos comer. hacer como comida. Usted lo puede sí. comprar y comer con el solo hecho de que es rica nomás para tomar mate, pero no con el hecho de una Y conmemoración. adorar el huevito o adorar la Claro, ropa. nosotros creemos y conmemoramos el tiempo de la Pascua, ¿no es cierto? Porque es el tiempo de la muerte y la resurrección de Cristo, porque es muy importante para nosotros, cristianos, el hecho de que Jesucristo primero haya muerto por nosotros y después haya resucitado por nosotros. Después vamos a leer una porción de la que está en Romanos, capítulo 6, que habla de eso. Y que podamos entender lo que es realmente la Pascua, ¿no? Que es un tiempo de conmemorar, no festejar. Muchos dicen festejar, bueno, voy a festejar la Pascua y me voy de vacaciones a Mar del Plata, voy a festejar la Pascua. Nosotros no festejamos la Pascua como los judíos, sino conmemoramos. Dice, hacer esto en memoria de mí, cada vez, ¿no es cierto?, que compartimos el pan, lo que hacemos es en memoria, es un memorial, en memoria, hasta que Él nos venga a buscar. No como una fiesta solemne, como hacen los judíos en la Pascua, ¿no es cierto?, y que tienen montones de tradiciones, montones de cosas que hacen ellos. Nosotros no. Nosotros sí recordamos con profundo amor la obra de la cruz, recordamos el momento de la crucifixión, porque es el momento donde Jesús cargó con nuestros pecados, y también recordamos el domingo de resurrección, el primer día de la semana, porque es el momento donde el Señor nos da la vida eterna. Nosotros resucitamos juntamente con Él. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el camino de Emaús. El camino de Emaús es una porción de la palabra muy linda. Emaús era una ciudad que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dicen que eran unos 11 kilómetros. A veces los eruditos no se ponen de acuerdo. Uno dice 11, otro dice 30. Porque había otra ciudad que se llamaba, que después fue rebautizada, se llamaba Necópolis. Necópolis, creo que el último emperador romano la bautizó. Y en realidad Emaús Nicópolis era, ¿cómo es que se dice? Aquello que llevan los papeles en una empresa, es una persona que hace... Administrativos o gerentes. Bueno, administrativo. Se dice que ese lugar una ciudad comercial era un lugar administrativo, sí, donde estaban los papeles, los documentos, los documentos del Imperio Romano. Era muy importante, sí, porque era muy organizado. Era un lugar muy importante por el hecho también de que tenía fuentes termales. Tenían fuentes termales, dice que muchos iban allí a descansar, y por eso que después, bueno, hicieron la parte de ahí administrativa de la parte del Imperio Romano. Y entonces ese lugar era un lugar muy conocido, donde tal vez también en un tiempo los soldados que volvían de las grandes empresas romanas que salían a hacer las conquistas, a descansar, a recuperar fuerza, porque allí había aguas termales. Dice que Emaús quiere decir aguas termales o aguas primaverales, tiene ese sentido. Emaús y también Nicópolis. Se cree de que era una ciudad grande, pero después en el tiempo de los macabeos fue atacada, fue conquistada y fue dividida la ciudad, quedó dividida en dos partes. Entonces ahí es donde viene a veces la confusión, porque dice que una parte queda
a 30 kilómetros y otra parte a 11 kilómetros. Y bueno, dicen que esta parte donde iban los discípulos era la que estaba a 11 kilómetros. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del verso 13 en adelante. Y después vamos a leer, para entender todo esto, el capítulo 24 del 1 al 12. Pero primero vamos a leer la parte de esto que es el camino de Emaús. Así que allí, si tiene su Biblia, prepárese para leer la Biblia. Y bueno, el Señor, esta palabra para alguien va a ser, el Señor para alguien la preparó. Así que tal vez el día de ayer por ahí esa persona no estaba, y Dios hace como Él quiere. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús, Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado, dice, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron, dice, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo, Jesús, cuando iba caminando, yo creo que Jesús ya estaba un poquito enojado, y le dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que decían de él, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, ¿no? Jesús hizo como que iba a seguir caminando, a ver qué decían. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces
le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Al partir el pan, recién se le abrieron los ojos a estos discípulos. Y ahora vamos a leer un poquito más arriba y después vamos a ver para que usted entienda. La palabra tiene muchas cosas que son guardadas para los hijos, que nadie las puede ver sino que los hijos de Dios son a las que se les revelan, se nos revelan a nosotros. Entonces usted tiene que leer las Escrituras y buscar la revelación de parte de Dios, porque usted puede tener la interpretación de la palabra, pero una cosa es la interpretación y otra cosa es la revelación de la palabra, porque cualquier persona puede interpretar la Biblia, los acontecimientos históricos, todo lo puede interpretar cualquiera, pero la revelación de la palabra es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que escribió la Biblia, es el que estuvo con los que escribieron la Biblia. Él fue el apuntador de aquellos que escribieron la Biblia. Entonces, ¿qué mejor que leer la palabra con el autor? ¿En qué momento usted puede creer que usted se sienta a leer un bestseller de un escritor conocido, póngale, y que el escritor se siente con usted a explicarle lo que dice en el libro? Eso no ocurre. Pero aquí sí ocurre, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos lleva a toda verdad. Es aquel que nos revela la Escritura. Y vamos a ir al principio del capítulo 24, y dice así: el primer día de la semana, es lo que estaba relatando los discípulos, ¿no?, que fueron a Emaús. Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias, dice, que habían preparado, dice, y algunas otras mujeres con ella. O sea que muy de mañana, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo la especia aromática que habían preparado algunas y otras mujeres con ella. O sea, fíjense la primera parte aquí, ¿qué había en las mujeres? Las mujeres fueron las primeras que fueron al sepulcro, pero no había fe en ellas tampoco. Todavía no habían sido abiertos sus ojos espirituales, porque ellas traían, sabiendo de que ese día ya el Señor dijo que iba a resucitar, que la palabra también había explicado de que al tercer día iba a resucitar. Dijo, la única señal que le voy a dejar es la señal de Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez hasta que fue vomitado? Esa es la señal que le iba a dejar. Y las mujeres fueron con las especies aromáticas, o sea, porque ellas todavía creían de que iban a poder envolver el cuerpo, ¿no es cierto?, de Jesús, como se hacía, como era costumbre, con especias aromáticas. Había de todo tipo de especias preparadas para que el cuerpo de Jesús fuera preservado. O sea, si traían las especias, era porque ellas todavía estaban dudando de que Jesús hubiese resucitado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Tremendo, ¿no? Yo me imagino de que se les cruzó por la cabeza a estas mujeres, como a Cleofas y al otro discípulo, que muchos dicen de que era él con la mujer. Después vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Y capaz que en su cabecita estaba pensando, ¿lo habrán robado? ¿Habrán venido, habrán saqueado la tumba? ¿Habrán sido los fariseos? ¿Habrán sido los saduceos? ¿Habrán sido
los sirvientes del sacerdote, habrán sido los de Roma, tal vez para que esto no tenga trascendencia. Y entrando nos llaman al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, si Jesús le había dicho que iba a resucitar al tercer día, o sea, analicemos esto. Jesús le dijo, yo al tercer día voy a resucitar. Y ellos fueron al sepulcro, la piedra movida, no encontraron y quedaron perplejos. O sea que en ellos había un shock, recibieron un shock porque no estaba el cuerpo y quedaron perplejos por eso, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, estaban siendo probados aún en su mente y ellos no sabían qué pasaba. Y yo creo que fueron sacudidas estas mujeres, porque al ver la tumba vacía, al ver la piedra removida pensaron cualquier cosa, pero al ver la tumba vacía de que Jesús no estaba allí, porque aconteció, dice, que estaban perplejas por esto. He aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente. Esa es una presencia angelical. Acuérdense de que el Señor dijo de que iba a mandar a los ángeles para que sustentaran a Jesucristo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo que esa haber sido la primera vez de que un ángel pudo predicar. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Sabe que los ángeles no pueden predicar? Dice que les está velado predicar a ellos. Sí, en Sodoma y Gomorra también hablaron con... Pero aquí estaban hablando del Mesías. Sí. O sea, estaban anunciando al Mesías. O sea, los ángeles no pueden predicar, pero aquí les anunciaron. Yo creo que fue la primera y única vez de que los ángeles hablaron del Cristo. Hablaron de que el Cristo vivía. Es como si estuvieran predicándole. Y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló. En las situaciones de shock y de temor, de duda, de miedo, la gente cuando entra en shock o en temor, entonces lo aborda la duda y entonces ellos se olvidan. ¿Se acuerdan ustedes en algún momento cuando usted está en una situación de aprieto, de apuro, y tiene que poner una clave de algo rápido? Se olvida de la clave. Por más que usted la pone todos los días, se olvida. O se olvida de cómo era la apertura de la llave, o se olvida de algo. ¿Por qué? Porque es un shock que recibe. Es un momento de que se mezclan los pensamientos y las emociones. Y a las mujeres les pasó esto. Dice, diciendo necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto es lo que el Señor les había hablado cuando aún estaba en Galilea. O sea que el Señor mismo le había traído palabras diciéndole que le iba a acontecer eso. Aún tenemos profecías, que vamos a leer algunas, de que hablaban de esta situación. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. O sea que cuando hay una intervención espiritual muy fuerte, el Señor trae a memoria las cosas. Los ángeles lo que hicieron fue hacer que las personas, por su presencia, recordaran las palabras de Cristo. Y volviendo del sepulcro, dice, las mujeres dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a quién, y a todos los demás. Por eso que ahí está incluido Cleofas, y el otro discípulo que iba con él, que algunos dicen que era la esposa. Cleofas y el otro discípulo estaban ahí en ese momento. Dice, eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. No les creían. Por eso es que cuando Cleofas habla con Cristo le dice que las mujeres habían dicho eso, pero ellos no les creyeron. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue, dice, a casa maravillándose de todo lo que había sucedido.
El Señor ha resucitado. Cristo resucitó. Cristo resucitó y eso es una victoria para la iglesia. Es una victoria para nosotros, sus hijos. Pero tal vez algunos de los discípulos y algunos de nosotros tal vez cometemos el error por temor, por duda, que cometieron aquí estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Yo voy a leer San Juan 19:25, lo voy a leer yo. 19:25, para que usted vea y vaya hilvanando la predicación y la palabra. Dice así: y estaban junto a la cruz de Jesús, esto era cuando él estaba siendo crucificado, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, ¿quién? La mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea que la mujer de Cleofas era una de las mujeres que seguramente fue al sepulcro. Era una de las mujeres que había ido a visitar la tumba. Era una de las mujeres que estaba ahí. Era discípulo, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto? No sé si está bien decir discípula o discípulo, porque puede ser discípulo, creo que no tiene ni femenino ni masculino. Todos somos discípulos de Cristo, hombres y mujeres. Y creo de que ahí Cleofas y su esposa eran discípulos. Muchos dicen de que creo que Cleofas era hermano, dice, de María, y que puede haber sido tío de Jesús. Muchos, o sea, hay muchos escritos antiguos que dicen ciertas cosas, pero, o sea, eso es importante, y no sé si es tan importante. Sabemos de que él estuvo ahí y él iba camino a Emaús. Bien, sabemos de que cuando la marcha salió hacia Emaús, estos dos discípulos se fueron caminando a Emaús, y dice de que ese mismo día, dice, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estados, iban hablando entre ellos, entre sí, todas aquellas cosas que habían acontecido. Yo imagino, ¿viste lo que pasó? Lo mataron a Jesús, el gran profeta, un maestro en enseñanza, en obra, en palabras y en obra. Dice, ¿y por qué lo mataron? Y fueron los judíos que lo entregaron. Lo mataron los romanos, pero fueron los judíos que lo entregaron. El mismo pueblo. Y viste, irían hablando de ellos, discutiendo, ¿no? Y dice que en el verso 4 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, dice, y discutían. O sea que ellos iban discutiendo entre sí. Pero viste que yo tenía razón, que no iba a resucitar. Seguro que decía Cleofas, decía eso. Y si iba la mujer conversando con él, ¿no? Porque seguramente que era, por ahí iba la mujer y el hijo conversando, porque iban camino de vuelta a Emaús. Y ellos vivían en Emaús. Y usted dice, ¿por qué? ¿Cómo sabe que vivían en Emaús? Ahora vamos a ver por qué vivían en Emaús. Y seguro que iban discutiendo entre ellos. Viste que yo te dije, no, pero yo fui al sepulcro, seguro que ya, y no estaba ahí. Sí, pero se lo pueden haber robado. ¿Vio? Cuando uno a veces tiene duda y uno a veces dice, no, porque yo tenía mucha esperanza de que él, dice, porque él tenía la esperanza que él tenía, que él redimiera a Israel. O sea que en parte los discípulos todavía no habían entendido el mensaje espiritual. Ellos habían entendido en parte el mensaje, pero no el fondo espiritual. No habían entendido de que él era el rey espiritual, no el rey terrenal. Él no venía a establecer el reino para liberar a Israel del yugo del imperio romano. Pero Cleofas tenía todavía esa idea. Y discutía, seguro que decía, no, pero, viste, al final, tanto tiempo que perdimos, que lo acompañamos, y estuvimos con él, y compartimos con él, y ahora no sabemos dónde está, si se lo robaron, o si se fue, no sabemos nada. No, pero la mujer dice, yo estuve, sí, y había ángeles ahí que nos dijeron de que no estaba. Ah, pero sí, pero yo no sé si, porque dice que él no creyó en las mujeres. Y dice que discutían entre sí, y si Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos. Dice que se entiende de que ellos
habían perdido la visión. O sea, la visión que una vez tenía, la habían perdido en ese momento. Perdieron la visión espiritual de las cosas que estaban aconteciendo. Ellos perdieron la visión en ese momento, perdieron la visión. Y entonces, al perder la visión de lo que había acontecido, ¿por qué? Por dudas, siendo de que Jesús mismo les había hablado. Dice, cuando estuvo con ellos en Galilea, les había hablado y les había dicho, era necesario de que el Cristo padeciese y fuese entregado, muriera en la cruz y al tercer día resucitase. Y Jesús les había hablado. Pero en ese momento de desesperanza, ¿qué es lo que pasó en ellos? ¿Qué había? Había duda, desesperanza, desánimo, tristeza. No creyeron a las mujeres. No creyeron a las mujeres. Dice que Jesús caminaba con ellos, mas los ojos de ellos dice que estaban velados. Estaban velados los ojos, porque, o sea, estaba diciendo que no tenían visión. No tenían la visión espiritual, estaban ciegos a lo que estaba pasando. Y hoy, lamentablemente, después de más de 2000 años que aconteció la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, hay discípulos o proyectos de discípulos que todavía tienen los ojos velados. Sí, la iglesia, una parte de la iglesia. Tienen los ojos velados, están ciegos espiritualmente. Van a la iglesia, comparten la iglesia, pero no entienden la escritura. No la entienden. ¿Por qué? Porque la leen naturalmente. Porque no le han pedido la ayuda al Espíritu Santo o a Jesús mismo. Y Jesús quiere estar ahí. Él quiere que entiendas la palabra. Él quiere que lleves adelante en la vida que Él ha preparado para ti. Pero mucha gente hoy, en este tiempo, se está yendo a Emaús. Emaús significaba la desesperanza, la derrota, la desilusión, la depresión, el volverse para atrás, el irse de Jerusalén. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús quería indagar en ellos, y le dijo, ¿qué prácticas son estas? Dice que tenéis entre vosotros mientras camináis. Y el Señor le dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué es lo que aconteció que estáis tristes? Y eso es una de las cosas que nosotros vemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús vio la tristeza en los discípulos y se acercó a ellos. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellos han acontecido? O sea, ellos pensaban de que Jesús era un forastero que no sabía nada. Pero Jesús vio la tristeza en ellos. Jesús vio la tristeza y se acercó. Y Jesús te ama tanto que siempre irá a ti en todos los momentos de desazón y de tristeza, en los momentos de dudas, en los momentos de duda. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él te quiere escuchar. Él te va a escuchar. Él tiene tiempo para escuchar. Dice que Él los escuchó y les preguntó. Y se preocupó por ellos. Le dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué discuten? ¿Qué pasa? ¿Por qué discuten? ¿Por qué están tristes? Jesús se tomó el tiempo con ellos. Se tomó el tiempo porque vio de que en ellos había tristeza. Había desesperanza, había confusión en ellos. Y Jesús quería acompañarlos. Eso es una enseñanza que deja aquí el Señor Jesús, va diciendo, no importa que te vuelvas a Emaús, yo no te voy a dejar solo. Yo te voy a ir a buscar. Yo voy a ir detrás de ti. Yo voy a ir detrás de ti porque sé de que estás triste, de que estás pasando una situación difícil, de duda, de confusión. Tu visión se ha acortado, tienes los ojos velados y no puedes ver realmente lo que está aconteciendo y la esperanza que hay en Cristo. Jesús en su amor los escucha. Jesús quiere cambiar tu historia, Él quiere cambiar tu vida. Por eso que Él te sigue, por eso que Él está contigo, por eso que Él habla contigo, por eso que Él quiere saber, quiere interiorizar de lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar la historia, quiere hacerte volver. Él muestra interés en ti y pasa tiempo en tus dudas.
contigo. En tus dudas Él está ahí. En tus dudas, en tus como desesperanzas. Él está ahí, Él siempre está ahí. Aquí nos está mostrando que Él siempre va a estar ahí. No importa la situación, no importa la situación, el Señor está ahí. Y vemos, dice que entonces Él le dijo, ¿qué cosas? El Señor quería que ellos le hablaran, que ellos dijeran su versión. ¿Para qué? Para Jesús poder confrontarlos a ellos con la palabra. Dice, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos sabían de quién era Jesús, pero dijeron, Jesús Nazareno, profeta, varón profeta poderoso en obra. Pero, ¿qué es lo que ellos no sabían todavía? De que Él era el Mesías. Tenían los ojos velados. Ellos no se habían dado cuenta todavía. Ellos tenían dudas. Ellos realmente no sabían de que Él era el Mesías. Dice, ¿y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Ellos sabían bien de que los que entregaron a Cristo no habían sido los romanos o el pueblo común, sino que habían sido los sacerdotes, los religiosos, los fariseos, aquellos que no querían que Cristo estuviese con ellos, que le abriera los ojos a la gente. Y dice, pero nosotros, ¿qué dice? Fíjense la contestación de Cleofas, pero nosotros esperábamos que Él, dice que Él era el que había de redimir a Israel. Dice, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto, dice, de que esto ha acontecido. Ellos esperaban de que Jesús iba a redimir Israel, pero no la redención de que Jesús les hablaba. Ellos pensaban de que Jesús iba a resucitar y todo, pero que Él iba a ser un rey terrenal, no un rey espiritual. Fíjense, aunque también nos han asombrado, dice, unas mujeres, y ahí habla Él de las mujeres que fueron, entre ellos seguro que estaba su mujer, dice, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron a sepulcro. Dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así a las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Jesús quería que le contaran todo lo que les había acontecido, porque Él quería entender la situación que estaba pasando. Él quería la versión de la historia para poder llegar a confrontarlos con la palabra. Fíjense, dice, no hallaron el cuerpo y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, dice, quienes dijeron de que Él vive. Eso es lo que habíamos leído antes, cuando los ángeles le dijeron, ¿a quién buscáis? No busquéis entre los muertos al que vive. Él ha resucitado así como le había dicho. Y fueron algunos de los nuestros sepulcros y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Y aquí vamos a leer el Salmo 16:10 y el Salmo 49:10. 16:10 dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 49:15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. Amén. Y vemos en Isaías 53, que si lo leemos es muy extenso, que habla de Cristo, habla de lo que iba a padecer Cristo. O sea que aquí el Señor, le seguro que le citó la palabra, le citó la profecía, le citó dice, comenzando, fíjense, dice,
Porque dice, ¿no era necesario de que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, y comenzando desde Moisés, es porque también hay una palabra en Deuteronomio que habla de la roca que sale agua, de la roca que iba a ser golpeada. Está hablando de Cristo también. O sea que todo el Viejo Testamento, aún al principio, en el Génesis también habla de cuando dice, bueno, de que la serpiente lo va a herir en el calcañar y el hijo de la mujer lo va a herir de muerte, lo va a herir en la cabeza. Eso habla de la confrontación del diablo, de Satanás con Cristo, en la cruz del Calvario, cuando dice que él lo hiere en el calcañar. Habla de una herida menor. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. Jesucristo resucitó. Entonces, toda la Biblia habla de la obra de la cruz. Inclusive en el desierto, cuando habla de la roca siempre se fue moviendo con ellos, y la roca era Jesucristo, ¿no? Amén. En ese caso el de la agua, pero la roca siempre estuvo cerca de ellos, o sea que Dios no le hizo faltar nada, el agua tampoco. Dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y dice, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. O sea, fíjense, aquí vemos cómo es el Señor. El Señor es tremendo porque Él se sienta a la mesa con ellos, Él está allí, y ¿sabe qué? A mí me llamó la atención de que Jesús entró a su hogar, ¿por qué uno dice es el hogar? Porque sí, porque a vos no te invitan a quedarte a un mesón, sino te invitan a quedarte en una casa, y antiguamente se acostumbraba que a los forasteros se los invitaba a la casa a que se quedaran, y él dice que lo invitaron, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Seguro que por ahí era Cleofas y su esposa y su hijo, o otro discípulo más. Dice, entonces, él aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué hizo Jesús aquí? ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo algo que a ellos les recordó. Jesús partió el pan y lo bendijo. Ahora vamos a leer Mateo 14, 19, ¿no? 19. Mateo 14, 19, y yo voy a leer Mateo 26, 26. 14, 19. Sí. Dice así: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Amén, partió el pan. Mateo 26, 26 dice así. Esto fue en la institución de la cena del Señor. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. ¿Qué sucedió aquí? Fíjense, entonces dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. ¿Qué aconteció? Cuando Jesús llega a la casa, hace algo que no hace nadie, sino aquel que tiene la autoridad para hacerlo. Jesús, en vez de ser un invitado, él se convierte en anfitrión. Él se convierte en anfitrión. Él toma el pan. Él toma el pan. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Él es el maná del cielo. Él es el pan celestial. Y Él bendice y parte el pan. Y se le abren los ojos a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos entienden que lo que hizo Jesús aquí ya lo había hecho antes. Cuando Él en la última cena, allí en el aposento alto, Él allí parte el pan. Él parte el pan cuando hace el milagro de la multiplicación del pez. Entonces esa señal es la que le abre los ojos a los discípulos. El partir el pan es abrir la escritura. Él les dio de su espíritu. Al partir del pan le dijo, yo soy el Cristo. Yo soy el pan, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo
que por vosotros es partido. Se les reveló ahí, se le abrieron los ojos a los discípulos y recibieron la revelación de que Él era el Cristo. Él era el Cristo. Aquí vemos que Jesús, siendo invitado, se convierte en anfitrión. Cuando nosotros lo invitamos a nuestras vidas, Él se convierte en nuestro anfitrión y en nuestro Señor. O sea que cuando tú invitas a Jesús a tu vida, Él tiene que ser el dueño. ¿Se entiende el mensaje? Él es el anfitrión. Ellos lo invitaron a su casa y sin embargo ninguno de ellos le dijo, no puedes hacer eso, porque la costumbre era que el dueño de la casa era el que partiera el pan y bendijese los alimentos. Pero aquí Jesús es el que toma la iniciativa, porque la autoridad del cielo estaba sobre Él. Y Él es el anfitrión, se convierte en el anfitrión. Él es el que bendice. Cuando Él llega a tu casa, cuando Él llega a tu vida, Él es el que parte el pan, es el que bendice. Se convierte en tu anfitrión, en tu dueño. Cuando tú invitas a Cristo a tu casa, a tu cuerpo, a tu corazón, que va a ser donde el Señor va a vivir, Él se convierte en el anfitrión de tu vida, no en el invitado. ¿Me entiendes? Tú lo invitas. Dice, si Él golpea la puerta, si tú le abres, Él entrará y cenará contigo. ¿No decía así Apocalipsis 3:20? ¿Vio cómo tienen que ver la palabra con la palabra? O sea, Él golpea la puerta. Si tú le abres, Él entrará y cenará contigo. Y Él se convierte en tu anfitrión, en tu dueño. Él es el dueño de nuestra vida, Él es nuestro anfitrión, Él es aquel que nos ha invitado a nosotros a ser parte de su reino. Nosotros creemos de que lo invitamos a nuestra casa y que nosotros seguiremos siendo los anfitriones y Él invitado. No, Él se convierte en el anfitrión de nuestra vida y Él es el que nos abre la puerta a su reino. A su reino. El pan partido es Él es el pan. Él es el pan de vida. Él se partió delante de Él. Y Él, así como la Santa Cena, dijo, comed, esto es mi cuerpo, que es roto por ti, roto por ustedes. Fue molido por nuestras rebeliones. Él es el pan, Él es el cuerpo de Cristo, es el pan de vida. Cristo es el pan, es nuestro alimento, es el pan diario, el maná del cielo. Y fíjense lo que sucede, Fíjense lo que sucede. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se fue. Se fue porque tenía que ir a Jerusalén, porque todavía tenía que hacer algunas cosas ahí. Y se decían el uno al otro. Los discípulos hablaban entre ellos y decían, ¿no ardía nuestro corazón, dice, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No arde nuestro corazón cuando las Escrituras se nos revelan? Cuando las Escrituras se revelaron aquí delante del Señor, el Señor les dijo, este soy yo soy la palabra, yo soy la profecía, yo soy el alfa y la omega. Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra misma. Por su misma palabra fue anunciado Él mismo. Increíble, ¿no? De que Él sea el verbo hecho carne, la palabra misma, dice que la palabra es Él. Y Él por la palabra hizo todas las cosas, por Él y para Él. Él mismo fue el que se proyectó hacia los profetas para que anunciasen el Evangelio a través del Espíritu Santo, para que anunciasen el tiempo de la crucifixión y el tiempo de la redención. Fíjense, la exposición, dice clara de la Escritura, los preparó para que le conocieran. La palabra les reveló al Cristo resucitado. Su vida cambió por completo. Se fue la duda, se fue la desesperanza de ellos, la tristeza, el desánimo, la depresión. El haberse encontrado con Cristo, resultado, cambió todo. La transformación fue inmediata. ¿Sabe cómo fue inmediata? Fíjense. El verso 32 decía, no, y se decía en el uno, no ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría la Escritura, se decían entre ellos. Y fíjense lo que acontece cuando Cristo se les revela.
lo que pasa, ellos volvían a Emaús. Iban hacia el fracaso, hacia la duda, la desolación, la depresión, la amargura, la tristeza. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, ¿por qué estáis tristes? La tristeza entra todo, se embarga todo en la tristeza. Entra todo en la tristeza entra la depresión, entra la desolación, la amargura, todo. Y sin embargo, cuando ellos se encontraron, cuando Cristo se les reveló, allí en Emaús, el lugar del fracaso, el lugar de la tristeza, porque ellos estaban volviendo con un fracaso, porque no habían entendido las Escrituras y no se les había revelado todavía la palabra. Pero fíjense lo que sucede cuando uno tiene un encuentro espiritual con Cristo. Cuando la palabra de Dios se nos revela, cuando Cristo se nos revela a nuestras vidas. Fíjense lo que tiene que acontecer. Y levantándose en la misma hora. ¿Cuándo fue? ¿Al otro día? ¿Después que durmieron? ¿Se fueron a dormir después de comer? ¿Se fueron a descansar? ¿Fueron a hacer las tareas cotidianas? No. Levantándose a la misma hora. O sea que no había pasado la hora de que habían estado con el Señor. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. Increíble. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando se les reveló la palabra, el maná. Cuando Él mismo se reveló, porque Él es el pan de vida. Al partir el pan, ellos entendieron de que era el Cristo. Que aquel que ellos invitaron a quedarse como forasteros era el Cristo mismo. Era el Cristo resucitado. Cuando el Señor se nos aparece en nuestra vida, Él cambia las cosas. Acuérdense que en nosotros está el Cristo resucitado, no el Cristo que todavía no fue crucificado, no. Ella pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados, pagó por todas las cosas y Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él está con nosotros. Él está en los momentos de angustia, en los momentos de duda. Cuando quieres volverte a Emaús, Él te acompaña y te dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué te ha pasado? ¿Acaso la Escritura no está revelada? Él te está diciendo, mira, y si tienes alguna duda de lo que está sucediendo, ven a comer del maná. Come la palabra de Dios. Es el alimento que nosotros necesitamos. Es la Escritura cuando se revela. Entonces la Escritura cuando se revela saca de nuestra vida toda la duda. No hay duda cuando nosotros se nos revela la Escritura. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas se están cumpliendo y si se han cumplido muchas, se van a cumplir todas las demás. Como dijo el Jesús allí, creo que fue en el libro de San Marcos, cuando dijo, mira de que van a venir muchos Cristos, muchos vendrán en mi nombre. Él mismo hablaba de que muchos falsos Cristos van a venir. Hemos visto ya muchos. Hay uno que se llama Velarión, creo que es ruso, que también dice que es un Cristo, que él era un de tránsito, un agente de tránsito, que recibió, cuando lo echaron del trabajo y cayó ver el muro, ¿no es cierto? Allí, y cuando cayó, no el muro, sino que cayó lo que era Rusia como dictadura, como todo lo que nosotros conocemos, como Rusia, cuando dejó ser lo que era, cuando cae Rusia, entonces cae en depresión y aparentemente tiene una aparición, y él dice que es el Cristo de Rusia, y tiene una comarca donde viven todos esperando que se manifieste otra vez, y él dice de que él va a establecer el reino en esta tierra. O sea, ese es uno de los Cristos. El otro Cristo que ustedes tal vez lo han escuchado se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Él decía que era el Cristo encarnado. Ahora quedó la esposa de él, que se llama
Jesús Lisbeth, que también dice que es otro Cristo, encarnación mujer de Cristo. Y este José Luis de Jesús Miranda, él decía que era el Cristo mismo y de que él iba a reinar en esta tierra. Murió de cáncer, un cáncer fulminante, lo secó y se murió. O sea que con esas cosas vos no podés jugar, o sea, vos no podés pasar tan livianamente por eso y no llevarte nada a la rastra. Y ahora apareció uno que dice, lo puede ver, claro, que es el Mesías judío, y los judíos la mayoría están creyendo, no aquellos tan ortodoxos, pero muchos están creyendo, lo han llevado al muro de los lamentos, lo protegen, lo rodean. Es un hombre joven, él dice que es el Mesías, y muchos judíos le han creído, y algunos hermanos creen de que este es el anticristo. Van a aparecer muchos, hermanos, antes que aparezca el anticristo. Antes que aparezca el anticristo van a aparecer muchos que se van a hacer llamar el Cristo. Usted tiene que basarse en la palabra. Todavía faltan rumores de guerra. Principio de dolores también. Claro, principio de dolores. Faltan mucho más terremotos y montones de cosas más. Y la iglesia no ha sido sacada. Tiene que aparecer todavía más apostasía. Más apostasía tiene que haber. Y van a aparecer otros Cristos más. Van a aparecer otros Cristos más. Van a decir, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Van a venir muchos a tratar de engañarlo. Pero usted tiene que mantenerse firme para que no sea engañado. Y yo quiero leer en Romanos capítulo 6 del 3 al 7. Romanos 6 del 3 al 7. Dice así. Romanos 3 dice 6 del 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice, en la semejanza de su muerte, la semejanza habla del bautismo, que tipología, el bautismo en agua, de muerte y resurrección. Por eso es que cuando nosotros hablamos del bautismo, y algunos hermanos dicen, pero yo me bauticé por aspersión. Sin embargo, bautismo quiere decir sumersión. En la traducción quiere decir hundido. Hundido y sumergido. Eso es lo que quiere decir bautismo. En el griego la traducción quiere decir hundido, sepultado, abajo, debajo del agua. Entonces la aspersión, si a vos te echan aspersión con una manguera o con una regadera, eso es aspersión, y no inmersión. Y cuando habla aquí Jesús, cuando habla el apóstol Pablo a los romanos, que habla, que también habla de eso, semejanza de su muerte, habla de lo que es muerte y resurrección. Cuando nosotros somos sepultados en el agua, está hablando de nuestra muerte, nuestro bautismo en la muerte de Jesús. Para dar testimonio al mundo. Eso viene a ser que nosotros morimos juntamente con Cristo. Y cuando salimos, habla de la resurrección. Eso es lo que nos da a entender, a semejanza de eso. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él. Esto se habló después, pero el salmo que leímos hablaba de antes, cómo el Señor lo iba a guardar del Seol. La Escritura habló de la muerte y resurrección de Cristo. Toda la Escritura del Viejo Testamento ha hablado. Así como
estos discípulos iban camino a Emaús, camino al fracaso. Ellos estaban en duda, estaban mal, estaban tristes, estaban apesadumbrados. Decía, ¿cómo si Cristo iba a resucitarnos y todo? Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Él iba a ser el que iba a quitar la opresión romana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque muchos se apresuraron y se fueron. Aún, fíjense, aún después Pedro, de haber tenido un encuentro con Cristo, él también dudó. Tuvo que ir Cristo de vuelta a buscarlo a la playa. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? Dijo, vayámonos a pescar. Pedro dijo, vayámonos a pescar, y se fueron todos con él. Eso también es con la enseñanza que a veces un líder nato puede arrastrar a otros. Puede arrastrar a otros en su desesperanza o en su duda. Y tuvo que ir Jesús y demostrarle de vuelta a Pedro que él era el Cristo. ¿Se acuerdan la última pesca milagrosa? Ahí no se rompieron las redes. Eso habla de la retención de frutos. En la primera, cuando fue la primera pesca milagrosa, las redes se rompían. Y sin embargo los peces eran del mismo tamaño. ¿Por qué no se rompieron? Él nos estaba dejando una enseñanza. Que cuando nosotros estamos en Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros, la retención de frutos estará. Las redes no se van a romper. La transformación que recibe la persona que se encuentra con Cristo hace lo que hizo con estos discípulos. En la misma hora se volvieron a Jerusalén. Volvieron a la fuente, a la base, a donde se iniciaba la iglesia. A donde iba a tener los comienzos la iglesia de Jesucristo. Así que el haberse encontrado con Cristo resucitado cambió todo. La transformación fue inmediata. Se levantaron para salir de Emaús, de la derrota, e ir a Jerusalén de la victoria y la alegría de una vida nueva en Cristo, una vida eterna. Por eso el título de este mensaje es, ¿cómo se llamaba? Vuélvete a Jerusalén. Amén. Querido hermano que estás escuchando, que vas a escuchar este sermón, tal vez tú en algún momento pasaste lo que pasaron estos discípulos, siendo de que tenían la versión de las mujeres y una de las mujeres era la esposa de Cleofas. Sin embargo, Cleofas se fue, no esperó, la escritura no le había sido revelada y Jesús le dijo, insensato, ¿acaso no fue anunciado desde Moisés y por todos los profetas que todo esto iba a acontecer? Insensato. Cuando tienes momentos de insensatez, cuando tienes momentos de duda, ¿qué tienes que hacer? Recurre a la palabra. Recurre a la palabra y pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad. Que el pan de vida se te abra, que se parta el pan delante de ti, puedes reconocer al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, aquel que nos dio la victoria. Ese es el que nos abre los ojos a las cosas que son veladas. Y no te olvides de que Él, fíjense, Él antes de ir a ver todo, Él fue a buscar a estos dos discípulos que se iban a Emaús. Porque Él sabía de que ellos se iban en derrota. Sin embargo, Él se preocupó. Él tuvo el amor necesario para estar con ellos. Fíjense cómo el interés de Él de preguntarles, decirle, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué discuten? ¿Por qué están tristes? ¿Qué ha pasado? Él quería que le contara la historia, así como Él quiere de que tú le cuentes tu versión, de que tú le cuentes tu historia de vida. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué te está sucediendo? ¿Por qué te has enfriado? ¿Por qué te has apartado? ¿Por qué no estás en Cristo? ¿Qué es lo que sucede en tu vida? El Cristo de la gloria quiere realmente estar contigo. Amén. Él se molesta en acompañarte, tal vez cosas que no harían otras personas. Él se toma el tiempo para escucharte, como escuchó a los discípulos que iban hacia la derrota, a la desazón, a la amargura, a la tristeza, como muchos de ustedes están pasando por esta situación. Tal vez están caminando a Emaús. El Señor le dice, vuélvete a Jerusalén. Amén. Vuélvete a Jerusalén, porque ahí es donde está la victoria. Ahí es donde está el comienzo de la iglesia de Cristo. No te alejes,
No te vayas a un lugar donde no te conocen y donde no te van a apreciar. Ven con nosotros, ven conmigo. A injertarse el cuerpo, ¿no es cierto? No desmembrarse, no ser estar parte del fuera cuerpo. del cuerpo, sino estar dentro de un cuerpo, ¿eh? Porque todos nos necesitamos, somos parte del mismo cuerpo. El volverse a Jerusalén es el salir del estancamiento, el salir de la derrota, de la pasividad, de la duda, de la depresión, de la tristeza, de la amargura. Salir de todo eso, encontrarse con Cristo. Hoy Cristo se quiere encontrar contigo. Amén. Para que salgas de esa situación y te vuelvas a Jerusalén. Es tiempo de volverse a Jerusalén. Amén. Las Escrituras han hablado. La palabra de Dios ha hablado. Ya fue revelado. El Señor está aquí y está ahí. Entonces el pan ha sido bendecido y ha sido partido. Entonces ahora la Escritura se revela a tu vida. Amén. Para que tú en esta misma hora te vuelvas a Él, te vuelvas a Jerusalén, amén, te vuelvas a Cristo. Amén. Vuélvete a Él, camina con Él de regreso, vuélvete. Él es el primer interesado en sacarte de esta situación. Él, así como leímos en Romanos, capítulo 6, que así como nosotros fuimos bautizados, tipología, semejanza de la muerte, bautizados en Cristo, muerte y resurrección, nosotros hemos sido bautizados en su muerte y también en su resurrección. Nosotros tenemos garantizado que si morimos en este momento o en otro momento, morimos en Cristo, vamos a ser los primeros en ser levantados. Primero van a resucitar los muertos en Cristo y después serán levantados todos los demás que queden. Aquellos que crean tenemos en Cristo. Ese privilegio, ¿no? Que tenemos el privilegio. O sea, de que la muerte no te angustie. Que la muerte no te angustie. Porque es parte de la vida. Cuando uno nace, ya empieza a morir. Es increíble. Por eso que a medida que pasan los años... Está comprobado científicamente. Las células se van muriendo. O sea, vamos muriendo. Cada día que pasa estamos muriendo un poco. O sea que es parte de la vida el morir. Y si nosotros morimos en Cristo, sabemos de que tenemos la vida eterna. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios te ha ido a buscar a través de Cristo a Emaús. Sal de Emaús y vuelve a Jerusalén. Vamos a orar. Amén, Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, gracias, Dios mío, por este tiempo. Señor, gracias, Señor, por haber muerto por cada uno de nosotros. Señor, sabiendo de que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, tú, Señor, te entregaste a ti mismo por cada uno de nosotros y pagaste, Señor, todos los pecados. Señor, la ira de Dios que estaba reservada para los humanos, para nosotros, recayó sobre ti. La ira de Dios cayó sobre ti y allí fuiste entregado y fuiste crucificado hasta la muerte y muerte en cruz. Señor, tú dijiste allí, antes de exhalar el último suspiro, consumado es. Todo lo que se había planeado desde el principio de la creación se había cumplido. Señor, y aún al tercer día demostraste, Señor, de que la muerte no te podía retener. La muerte no te pudo retener. ¿Dónde está, oh Satanás, tu aguijón? La muerte no lo pudo retener y Jesús resucitó al tercer día y anduvo haciendo bienes aún 40 días más en esta tierra, hablando con sus discípulos y con muchos de aquellos que realmente lo seguían. Señor, sabemos de que tú te fuiste, Señor, y te sentaste a la diestra del Padre. Y tendremos tiempo, Señor, tal vez en algún momento, de encontrarnos contigo, Señor, cara a cara y festejar la Pascua contigo. Señor, tener esa fiesta allí arriba, Señor, y poder, Señor, deleitarnos en las fiestas del Cordero. Señor, y poder, Señor, ver las maravillas, Señor, de tu reino. Señor, nosotros creemos de que tú vendrás a buscar la iglesia. Creemos de que tú pagaste por cada uno de nuestros pecados y hoy tenemos libre la entrada al cielo. A través de ti, Señor, a través de tu sangre, el Señor ve en nosotros la obra terminada. Señor, tal vez hemos caminado mucho tiempo hacia Emaús, pero hoy hemos tomado la decisión de volvernos. Señor, porque tú nos has sido revelado. Señor, tú resucitaste.
Señor, resucitaste y te nos revelaste a nosotros, así como te revelaste a aquellos discípulos que caminaban en Emaús. Y en esa misma hora volvieron. Señor, nosotros nos volvemos ahora. Nos volvemos a ti y volvemos, Señor, a la victoria. Volvemos a Jerusalén. Señor, para estar contigo y con nuestros hermanos, con los discípulos. Señor, para seguir, Señor, trabajando y, Señor, aportando en esta iglesia maravillosa que es la iglesia de Cristo. Señor, sabemos de que hay mucho por recorrer y hay mucho por hacer. Pero tú vendrás, Señor, a buscar esta iglesia maravillosa. A buscar una iglesia triunfante. Una iglesia limpia y sin mancha. Señor, por eso yo te doy gracias. Gracias por hacernos volver de Emaús. Gracias por traernos a Jerusalén. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que han sido rescatados en este día y en este tiempo de Emaús. Señor, sacados de la derrota, del fracaso, para ser trasladados a la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a los hermanos, aquellos que han visto y escuchado y aquellos que lo van a escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo que hemos tenido, Señor, un tiempo de Pascua maravilloso. Un tiempo, Señor, donde nos hemos acordado de la obra de la cruz. Nos hemos acordado de cómo la piedra fue corrida. Dios mío, y el otro día, Señor, tú me hacías entender de que nosotros estábamos allí contigo muertos. Señor, porque nosotros fuimos enterrados contigo. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver la tumba de afuera, pero tenemos que visualizar que nosotros estamos adentro de esa tumba. Y cuando Cristo resucitó, cada uno de nosotros resucitamos juntos con Él. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos. Dale vida ahora, resucítalos, Dios mío. Abre, Señor, ese pan. Señor, bendice y parte el pan sobre ellos. Padre, que puedan recibir la revelación de tu palabra. En el nombre poderoso Jesús, yo suelto esta palabra sobre la iglesia. Padre, porque hemos salido de Emaús para estar en Jerusalén. Aleluya, Señor, y por eso te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, amén. Amén. Y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor, como cada maná, Señor, cada oportunidad que tenemos. Oramos, Señor, por este hombre, Padre, por este varón, para que la gloria de Dios descienda con poder sobre su vida. Señor, sea impactado sobre su salud, Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, fortalécelo, renuévalo, fortalece toda la familia, Padre. Oramos por la vida de Claudio, oramos por la vida de la hermana Susi, Señor, para que tú completes esa sanidad, Señor, en ese posoperatorio, Señor, para que mi hermana, Señor, pueda, Señor, finalizar, Señor, esta prueba, esta dolencia, y ella pueda ponerse en marcha, pueda comenzar, Señor, sí, Señor, a trabajar, pueda a comenzar a moverse, Señor, pueda, Señor, regresar, Señor, allí de ese camino incierto, Señor, ir rumbo a Jerusalén nuevamente, Señor. Aleluya, Señor, hacia el pan de vida, Señor, hacia donde tú vas a revelarte, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Señor, sánala, Señor, por completa. Abre puertas para ella, Señor. Señor, te pedimos que te reveles en la vida de Jonathan, Señor. Revélate, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que a él no le queden dudas, Señor, que realmente la fuente eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad, Señor. Tú guiarás a este joven, Señor, a toda verdad revelada, aleluya, Padre. Señor. No es por lo que nosotros decimos, sino por lo que tu Espíritu Santo está revelando, está hablando a la iglesia, Señor. Padre. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de Graciela, Señor, y toda su familia. Padre, la hermana de Madariaga, Señor, para que tú la bendigas, para que tú la guardes, la protejas en este tiempo, sí, sanes toda su dolencia, prosperes su vida, Señor. También la hermana Graciela de aquí de Mar del Plata, Señor, Señor, a ella, a su familia, a sus hijos, sus nietos, Señor. Sí, Señor. Abre puertas para ellos, Señor. Trae paces en ese hogar, Señor. Oramos por la deshidratación de mi madre, Señor, para que tú estés sanando, estés sacando toda hipotensión, todo problemas en los electrolitos,
Señor, ahora se puedan equilibrar en el nombre poderoso de Jesús. Soltamos la palabra de sanidad sobre la vida de Verónica en el nombre de Jesús y sobre cada hermano, sobre cada hermana que está pasando pruebas y luchas, Señor, en la salud. Señor, soltamos la palabra de sanidad, Señor, que estés tocando. Hoy nos enterábamos, Señor, que el nieto de la hermana Lucrecia Arena ya se levantó, ya comenzó a comer, salió de esa depresión. Era una criatura de 16 años que estaba con espíritu de muerte. Oramos con los hermanos hace 2 semanas y hoy, Señor, recibí la noticia de que este chico ya comenzó a levantarse, ya comenzó a alimentarse, comenzó a hablar, Padre, porque tú tienes poder, Señor. Tú sacas las tinieblas, Padre, tú sacas la muerte, Padre, tú envías vida, Señor, y vida en abundancia. Seguimos orando por la vida de Brian hasta tu completo milagro, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por cada hermano, por cada hermana que está en una situación con problemas en la economía, Señor, con, Señor, escasez, Señor, en sus entradas. Padre, oramos porque son tus hijos, Señor, y tú vas a proveer. Tú eres el proveedor, tú eres el sustentador de nuestras vidas, Señor. Suple toda necesidad en la vida de mis hermanos, Señor. Los hermanos del seminario, Señor, del segundo semestre, del primer año, sean bendecidos, sean impactados a través de tu palabra. Los hermanos de la iglesia Agua de Vida reciban esta palabra, reciban esta bendición, Padre. Oramos por cada uno de ellos y los bendecimos. Y bendice por sobre todas las cosas a Israel, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre, en este tiempo, último tiempo, Señor, donde hay apostasía, donde hay principio de dolores, pero todo se está cumpliendo, Padre. Y lo que no se ha cumplido, tú lo harás que se cumpla, Padre, pronto, Señor, porque tú dices, yo vengo pronto, Señor. Aleluya, lo creemos y te esperamos, Señor. Esperamos tu regreso, Padre. Esperamos, Señor, para que nuestras vidas sean glorificadas, nuestros cuerpos sean glorificados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y se cumplan todas tus promesas aquí en la tierra, Señor, como en el cielo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos y te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Dios los bendiga. Si Dios quiere, el miércoles, ¿no? Nos veremos. El miércoles estaremos con ustedes compartiendo, ya no vamos a estar los martes, hoy por única vez los lunes, porque no estuvimos ayer, pero vamos a estar los viernes y los domingos, y la hermana Claudia entre los viernes y sábado con su programa de radio, a veces los viernes, a veces los sábados, ella les va a avisar, así que Dios los bendiga, Dios los guarde, saludos a todos en su hogar, oramos por toda su familia, los bendecimos y los amamos en Cristo, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el miércoles a las 19 horas nos estaremos viendo de nuevo. Así que muchas bendiciones y que tengan una excelente semana de mucha bendición. No se vuelva a Emaús. Amén. Corra a Jerusalén. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios, hermano. Bendiciones.